Los bombardeos de los aviones son cacas de gaviota, ¿ya? Que no atemoriza, ¿ya?, a quienes se niegan a ser esclavos. Los roqueteos de los helicópteros Mi-25, Mi-35, Mi-17 son cacas de culebrí. Así fue el infierno vivido por las Fuerzas Armadas hace una semana y media en el corazón de la selva del Cusco. Estas son imágenes exclusivas del enfrentamiento con Sendero Luminoso, los momentos de crisis en el secuestro de los 36 trabajadores del consorcio Camisea. Son imágenes que retratan el arrojo de nuestros oficiales, la insanía terrorista y que también desmienten lo afirmado por el buscado camarada Gabriel. Un registro único y dramático de cómo llegamos a esta guerra, en donde hasta niños son adiestrados por Sendero en medio de denuncias que hablan de la pobreza de nuestro sistema de defensa y la aparición de víctimas como Janet, secuestrada por Sendero y violada hasta el cansancio, una mujer que vive para contarlo todo. Sí, muchas personas están adentro. Ellos nos han amenazado, si ustedes así van, si ellos te van a tener, te van a matarte, si vas ahí no te van a apoyar. O sea, ella nos considera a nosotros como secuestradores. La guerra contra Sendero Luminoso en el Cusco y el BRAE, desatada tras la crisis de los secuestrados, ha dejado hasta el momento 4 oficiales muertos, 10 heridos y 2 desaparecidos. José Astuquilca Vázquez y César Vilca, quienes aún no son ubicados tras una semana de la emboscada. La incógnita respecto a su paradero fue rápidamente aprovechada por el camarada Gabriel, el mando terrorista que capitaneó los enfrentamientos contra la policía y el ejército, en una sorpresiva aparición para los medios esta semana. Han sido aniquilados. Ajá. Y sus armas ya están en nuestras manos. Ya están aniquilados. Lo que están perdidos y que van a... que rescaten, pues, ¿no es cierto? A ver, que rescaten, pues. Las versiones de uno y otro lado, por supuesto, varían. Pero ¿qué fue realmente lo que pasó en los cerros cusqueños de esta zona conocida como Alto Lagunas e Incari? ¿Cómo es que se produjo la emboscada en la que falleció la capitana Nancy Flores Paucar? ¿Fueron uno o varios los incidentes que acarrearon la muerte de 3 oficiales más? Entérese a continuación, paso a paso, cómo se desarrolló la denominada Operación Libertad, cuyo saldo, diga lo que se diga, ha sido muy alto para el país. Hay que resaltar la participación de las fuerzas del orden y las fallas no vienen de parte de ellos. Las fallas vienen de parte de quienes planificaron este operativo. 48 horas después del secuestro de los trabajadores de Camisea en el poblado de Quepayato, 24 comandos llamados Sinchis de la Policía Nacional del Perú, bajo el mando del coronel Edgar del Castillo, conocido también como Milquito, se internan en la zona de Alto Lagunas Incari, a unos 5 minutos en helicóptero del aeródromo privado de Quitén, el centro de operaciones en esta inesperada guerra para las fuerzas del orden. Pobladores de esta zona habían visto pasar a 30 terroristas armados acompañados de otro grupo grande de hombres a quienes llamaban civiles. Iban desarmados y vestidos con trajes naranjas. Eran indudablemente los trabajadores de Camisea. Los 24 Sinchis llegaron entonces a pie, apenas con lo que traían puesto y sin mucho alimento, hasta este poblado. Ubicaron, como muestran estas imágenes captadas por un equipo de Cuarto Poder la misma semana de los hechos, casas de acopio de los subversivos en donde encontraron desechos de alimentos y botellas de cerveza. También un radiotransmisor que inutilizaron. Por la basura dejada, los Sinchis rápidamente concluyeron que estaban muy cerca de hallar al enorme grupo. Entonces siguieron caminando por esta trocha pegada al río 8 kilómetros más por 5 horas. Al final de su recorrido, los Sinchis llegaron hasta una zona donde lograron divisar un puente y una casa en lo alto de una ladera. Otro centro de abastecimiento de los terroristas, esta vez como muestra la foto, en plena selva. La existencia de estas casas deja en claro que aquí los terroristas operan a vista y paciencia de todos. Al divisar esta casa que vemos en esta fotografía, es cuando se decide que no podían seguir avanzando solos. Eran pocos y a pie. Serían sin duda baleados desde arriba.
Había que salir de ahí por aire y luego volver con todo. La salida de los 24 Sinchis de la zona se programó para el día siguiente. La salida por aire de los Sinchis se programó para las 2 de la tarde del día jueves. Los 24 se ubicaron en una colina alta para poder ser rescatados por 2 helicópteros UH-1H2. En uno de ellos iba la capitana Nancy Flores Paucar. Pero lo que no sabían era que los terroristas, que ya habían notado movimientos, no atacaron antes al contingente policial, pues esperaban precisamente la llegada de la nave aérea. La foto muestra claramente lo agreste del lugar y la invisibilidad de los terroristas que esperaban el descenso de uno de los helicópteros para cruzarlo a fuego. Fue la nave de Flores Paucar la que descendió primero. Los francotiradores de Sendero Luminoso dispararon sin piedad. El resultado, la capitana Flores Paucar muerta sin protección. 2 heridos, el artillero Luis Guerrero Chumacero y el civil Elber Guamán, y el helicóptero averiado debido a impactos en el motor. Gracias al otro helicóptero que llegaba pegado atrás, se logró recoger a los heridos y a la capitana. Los Sinchis sin alternativa tuvieron que quedarse. Los terroristas ya los habían visto. Nuestros comandos repelieron el ataque colina arriba por cerca de 40 minutos. Fue un momento terrible. Mientras eso sucedía, el terror se apoderaba de Quitén, con la llegada de los heridos y la capitana muerta. Sin embargo, los problemas no habían acabado ese día. Ese mismo jueves, y lejos de la posición de los Sinchis, unos 3 kilómetros al otro lado del cerro, helicópteros del ejército y la policía trataban de insertar más patrullas para apoyar a los Sinchis y llegar a la zona de los rehenes. Un MI-17 sin escolta y de manera temeraria intentó dejar a 27 efectivos de la INOES. Es ahí donde ocurre el segundo incidente. Mientras los oficiales descendían por una cuerda hacia la loma del cerro, un nuevo ataque hirió en el rostro al suboficial José Millones Vázquez y aparentemente el pánico cundió. El helicóptero salió de la escena dejando a 3 suboficiales en tierra sin mayor asistencia. Se trataba de César Vilca Vega, Alfredo Astuquilca Vázquez y Lander Tamani Guerra. Eso es inaudito, eso es inaudito. Y eso, por supuesto, merece una investigación a fondo y una sanción severísima. Así anochecía el jueves, los Sinchis por un lado a su suerte y repeliendo como podían a los terroristas que estaban armados hasta los dientes y con la ventaja de estar colina arriba. 3 kilómetros más allá, 3 oficiales estaban desaparecidos. Para el viernes, la guerra por la toma del cerro continuaba. 40 militares llegan hasta la colina y hacen contacto con los Sinchis que llevaban 4 días sin comer y sin ser asistidos. Ahí es donde se toma la decisión de buscar a los 3 dinoes desaparecidos el día anterior. Una patrulla de 20 militares parte en compañía de un guía, un poblador de la zona de nombre Honorato Vilca. Este hombre sube solo al cerro y se da con la triste escena del suboficial Lander Tamani muerto, aún con su uniforme pero sin su armamento, una mano quemada y 3 heridas de bala. Yo soy el autor que les he avisado a toda la gente porque acá el teniente Atilla a mí me ha utilizado como espía. Yo he ido a avisar a toda mi gente que vive partes arriba. Yo he ido solo, arriesgando mi vida, yo he ido. Y yo soy el que recoge al muerto que ha hecho de la policía en el cerro, yo he ido. Esa noche la patrulla del ejército duerme en el monte, para el día siguiente unirse nuevamente a los Sinchis. Teniendo en cuenta todo lo que venía ocurriendo, ninguno esperaba que las cosas empeoraran aún más. Temprano por la mañana del sábado y con el cuerpo sin vida del suboficial Tamani, la patrulla del ejército vuelve al encuentro de los Sinchis. Deciden partir rumbo a Quiteni sin imaginar lo que les esperaba. Pero antes, como se ven estas imágenes exclusivas, empujan ellos mismos el helicóptero de la capitana Flores Paucar colina abajo. Lo dinamitan para dejarlo inservible, lo cual no hace más que desmentir lo declarado por el camarada Gabriel, quien afirmó que fueron los terroristas quienes lo destruyeron.
Paralelamente, ya los rehenes de Camisea habían escapado y llegado a zona segura, pero nuestra patrulla seguía presa del peligro en medio de la selva. A eso de la 1 de la tarde, a 1,5 kilómetros de la zona del helicóptero, la patrulla recibe una tercera emboscada, quizás la peor de todas. Sin saberlo, los hinchis y los refuerzos que habían llegado a la zona estaban sobre campo minado. Los terroristas activaron las cargas cuando el bloque más importante caminaba por el lugar. El momento fue de espanto y hubo cuerpos que volaron varios metros. Tras ello, los terroristas abrieron fuego. Estas son las imágenes del intenso tiroteo que se desplegó tras el cobarde ataque subversivo. Como permiten apreciar estas imágenes, fueron más de 200 metros de minas activadas que provocaron un saldo de 15 personas heridas de suma gravedad. Algunos perdieron parte de sus extremidades. En medio del cráter dejado por la explosión, se intenta estabilizar a los heridos con medicamentos y torniquetes. Con la cobertura de 2 helicópteros Mi-17, la patrulla continúa su camino, llevándose a sus integrantes caídos. Cerca de las 10 de la noche ese sábado, y tras 5 días de lucha sin tregua, llegan hasta el poblado de Alto Laguna Sincari. La madrugada del domingo, todos son evacuados, los heridos en helicópteros y el resto en camionetas. 2 efectivos del ejército no aguantan más y fallecen en el camino. Los suboficiales Juan Navarro Calle y Constantino Ramos Beteta. La guerra en el Cusco ha vuelto a martillar en la conciencia de muchos una situación que parecía ser solo problema de militares hasta este momento. Hoy la proporción del asunto parece superar todos los compromisos y actitudes y dejarnos a todos los peruanos con una realidad que nos ha explotado enfrente. La de gentes como el camarada Gabriel Martín Quispe Palomino, que esta semana frente a los medios trató de justificar las acciones de su organización y que mintió regodeándose en la presunta muerte de 2 de nuestros oficiales y en la destrucción del helicóptero. Una organización asesina que recluta y alecciona niños bajo la prédica del comunismo, como se ha podido ver también esta semana, y que captura mujeres con engaños como Janet para que terminen siendo esclavas sexuales. Había momentos que ellos tomaban y, no sé, momentos que nos faltaba de respeto y se aprovechaban a abusarnos de nosotros, de mí y de mis amigas y de los restos. Janet, que tiene que utilizar un nombre falso, ha sido la última testigo en aparecer esta semana. Una mujer con 8 meses de embarazo, fruto de la violación de los terroristas, que asegura haber escapado de un campamento senderista a donde llegó con engaños y promesas de trabajo. Nada más alejado de la realidad. Según ella, se vio forzada a cumplir favores sexuales a las huestes terroristas, así como a trabajar en las pozas de maceración de hoja de coca. Ella afirma haber escapado hace 5 días de uno de los campamentos ubicados en la zona de Vilcabamba, luego de una ofensiva militar. Sostiene además que hay muchas otras mujeres y niñas en su misma situación. Hay varios varones y varias mujeres. ¿Qué les hacen ahí? Les maltrata, ellos los mandan a hacer, hay muchas cosas que hacen. ¿Les enseñan a utilizar armamento de guerra para algún ataque contra las Fuerzas Armadas? Sí, nos enseñaba. Las aristas de la problemática del terrorismo en la zona son más de las que se esperaban. Esta semana también, en medio de la varaunda por las declaraciones de Gabriel, sumadas a las denuncias sobre malas adquisiciones por parte de las Fuerzas Armadas, algo ha quedado claro. Hay aprovechamiento del dinero destinado a armar a nuestros hombres, hombres como los que en las imágenes hemos visto desangrarse. Hay decisiones arrastradas desde hace mucho que no permiten presencia del Estado en las zonas en las que Sendero actúa como un segundo gobierno. Hay falta de transparencia a la hora de informar operaciones impecables cuando existen errores que resultan mortales. La cereza de una torta de sabor amargo para este gobierno. Y si de repente estamos aquí, junto con usted y de repente mis compañeros de acá se van a ir a reunir con sus familias, fue por un tema que ellos mismos decidieron liberarnos en la madrugada.
¿Por cuánto tiempo más seguirá esta situación en la provincia de La Convención en el Cusco? Según fuentes policiales, esta semana se prevé una acción armada de proporciones en la zona donde los 4 efectivos perdieron la vida. ¿Cuál es la situación de los 2 miembros de la INOES aún desaparecidos? Por más que Gabriel haya asegurado haberlos asesinado, sus compañeros abrigan las esperanzas de que estos hayan logrado ponerse a buen recaudo y llegar hasta Quiteni. Hasta el cierre de esta nota, esto no se había concretado. Ahora, nuestras tareas militares de aniquilar a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales y de confiscar sus armas. Eso ha sido nuestro objetivo político. Por si usted no lo sabe aún, el Perú enfrenta innegablemente una guerra.